hizo el favor de leer el pasaje en el que vamos a estar enseñando esta tarde. Vamos a partir nosotros del versículo 13 y con la ayuda de Dios vamos a llegar al 21. ¿Ok? Bien. Listos. Bueno, vamos a arrancar, hermanos. Voy a poner aquí el reloj para no pasarme. Lo tengo a la 1:30. ¿Se aguantan? Ya dijeron, ¿eh? Bien. Específicamente, hermanos, el pasaje o la base bíblica o el punto, el clímax al que vamos a llegar hoy es Romanos 10, versículo 17. Acompáñenme ahí, por favor. Versículo 17. Que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O tal vez en su Biblia dice por la palabra de Cristo. ¿Ok? Ahora, ese así que nos indica que es el resumen de un argumento que el apóstol Pablo estuvo formando versículos atrás. Es decir, llega a una conclusión. Así que la fe es por el oír. ¿Ok? Entonces, ¿de qué argumento se trata? El argumento comienza en el versículo 8 del capítulo 10. Versículo 8 del capítulo 10. Ahí vaya atrás unos cuantos versículos que dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero ahora es importante para poder entender qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo aquí está citando a Moisés, Deuteronomio 30. Lo está citando. Ahora, es importante, hermanos, que podamos ver el panorama completo. Si ustedes van al capítulo 9 de Romanos y ven ahí en el subtítulo del capítulo, tal vez en algunas de sus Biblias va a decir la elección de Israel. ¿Y qué es esto? No es otra cosa más que la doctrina de la soberanía de Dios en la elección de los suyos, en la elección de su pueblo. Específicamente, el capítulo 9 habla acerca de Israel. Si nosotros vamos al versículo 9 del capítulo 9, cada vez voy más atrás, ¿no? Vamos a llegar a Génesis así. Dice el versículo 9 del capítulo 9, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Jacob haciendo trampa y ganó la primogenitura, y se cumplió la palabra del Señor. El mayor sirvió al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ese aborrecí podemos también traducirlo, o se traduce también como a Esaú desatendí. ¿Qué pasa cuando tú tienes un terreno allá, vamos a ponernos en querencia, ¿no? Es un terreno en querencia y compras un terrenito. ¿Qué pasa si lo desatiendes? Te crece una selva, ¿no? De quelite, que si entro ahí yo, ya no salgo. Es decir, desatendiste algo, se hace ahí maleza. Bueno, ese es el sentido que tiene. Y luego dice el 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahora, en el hecho de que él amó a Jacob y desatendió a Esaú. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga yo misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, esto es soberanía de Dios en su máxima expresión. Pero vean el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Entonces, ¿por qué Dios dice que unos son culpables si Él es el que elige, para resumirlo de esa manera? Y luego sigue diciendo, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dice, y hacer notoria la riqueza de su gloria, se las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. 24. Y aquí entramos nosotros, hermanos. Estamos hablando del capítulo 9, elección de Israel. Pero aquí entramos nosotros. 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Solamente por la misericordia y por la voluntad de Dios, nosotros que no éramos pueblo, somos llamados por Dios a ser pueblo. Entonces, capítulo 9 habla de esto, hermanos. Probablemente, miren, hay controversia acerca de esto. Años de controversia acerca de esto. Una guerra entre calvinistas, y arminianos. No, es que Dios elige. No, es que nosotros podemos escoger a Dios. No, es que Dios te da la fe. No, es que yo creí en Él. Bueno, el punto no es resolver esa guerra. Capítulo 9 nos habla acerca de la soberanía de Dios en la elección de Israel y en la elección de los gentiles. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él tiene el derecho, porque Él es soberano, punto. Pero vean, capítulo 10, de hecho desde el versículo 30 del 9 y el capítulo 10, ahora va a poner la otra cara de la moneda. Ahora nos va a decir, y tal vez su Biblia tenga por subtítulo, la justicia que es por fe. Ok, primero dijo que Dios, por su voluntad, escogió, ¿no? Y Él puede moldear el barro porque Él es el alfarero y Él tiene derecho. Pero ahora dice en el versículo 30 del capítulo 9 que dice la justicia que es por fe. Entonces ahora va a llevar a Israel a decirles, son responsables de no haber creído. Y también nosotros somos responsables de no recibir el mensaje. Somos responsables de rehusar creer. Es decir, el día que nos paremos delante del Señor, nadie va a poder argumentar y decir, me mandas al infierno porque no me escogiste. No, vas al infierno porque no quisiste creer. ¿Sí o no? Bueno, versículo 31 del capítulo 9 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque Israel dijo, ¿cómo vamos a recibir algo gratis? ¿Algo tan fácil? No, tenemos la ley y si la cumplimos, vamos a ser salvos. ¿De verdad? Nadie pudo cumplir la ley. 32 dice, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice, como está escrito, y es Isaías 28:16, lo vimos hace unas semanas. Dice, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Cristo vino como cumplimiento de la ley, como la meta de la ley, como el objetivo al que lleva la ley, y los judíos lo desecharon, dice, tropezaron, porque prefirieron por sus propias obras ganar la salvación. Se dice que hay alrededor de, más de 4,000 religiones.
4,200 y tantas religiones. Para un extraterrestre que viene y que no sabe absolutamente nada, le dice, mira, la salvación está entre estas 4,000 y tantas religiones. Pues no le va a alcanzar la vida para saber cuál de ellas es la verdadera. Y los estudiosos y los eruditos dicen que en realidad esas 4,000 y tantas religiones se dividen en dos, solamente en dos. Un grupo que buscan la salvación por hacer cosas, ¿sí? Los musulmanes, ahí está la yihad, ¿sí han escuchado acerca de eso? Hay que matar a los infieles y con eso ganas, hay que hacer cosas. Y si ustedes revisan cualquier religión, hay cosas por hacer. Usted le puede preguntar a un testigo de Jehová, ¿cómo llega un testigo de Jehová al cielo? Yo le pregunté a uno y me dijo, nosotros no vamos al cielo. Ay, caray, ¿no? Nosotros nos quedamos aquí en la tierra. Pero tienen que predicar y tienen que hacer cosas para ganar un lugar. Y no todos son parte de los 144,000, esos son especiales. Y si usted va a revisar otras, tiene que meditar y tiene que hacer cosas y tiene que hacer altruismo. Pero está la otra, el otro grupo, que en realidad solamente está una religión ahí, y que es el cristianismo. Es la única donde la salvación se da por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Pero, ¿cómo que no tenemos que hacer nada? O sea, nosotros estamos como programados para el que no trabaje, que no coma, ¿no? Dice la Biblia. No, tengo que luchar para merecer eso. No, tranquilo. En esto, en Cristo, es por gracia. Pero vean, los judíos, hermanos, de ese tiempo, y aún rechazaron a Cristo. No, preferimos buscarlo por obras. ¿Cómo que gratis? ¿Cómo que no tengo que hacer nada? Y ahí tienen ahí en Juan 3, a Nicodemo, dándose de topes de cabeza, porque ¿cómo es posible que Jesús les responda a eso? Si ellos tenían todo un sistema de tradiciones y de religión para ganar a Dios y ganar el favor de Dios. No. Justicia por la fe. En el capítulo 10, ya nos vamos acercando a nuestro versículo. En el capítulo 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, no les funcionó apegarse a toda la ley que no podían cumplir, de hecho. Dice nuevamente, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es la meta de la ley. Y bueno, ahí vamos a llegar al versículo 8, del que partimos. Y antes déjenme ir nada más rapidito al versículo 6. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así funciona la justicia que es por la fe. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, nosotros no tenemos que andar haciendo cosas místicas, subirnos a una montaña, meditar y a estar parados 3 días sobre un poste. No, versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos, nuestros familiares que no son creyentes, los judíos en el tiempo de Jesús, tuvieron cerca la palabra. La palabra hecha carne habitó entre ellos. Ahora nosotros tenemos su palabra y nuestros familiares gozan de esa misericordia, de que esté cerca de ellos. Es decir, no tienen que hacer un montón de cosas para ganar el favor de Dios. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice el versículo 9 del capítulo 10, y esta es la palabra que tenemos, escuche, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es todo. Es todo. No tienes que subir al cielo y bajar a Cristo, ni bajar al abismo para que Cristo resucite. No. Si creyeres, si confesares con tu boca
Pero bueno, todos sabemos y hay un montón de predicaciones, ¿no? Yo crecí cuando escuché el Evangelio y fue impactante en mi vida, en la vida de mi esposa, Paul Washer, que él habló acerca de todos los que hicieron una confesión de fe y que su esperanza la tenían puesta solamente en que hizo una confesión de fe, pero no había diferencias entre una persona que no confía en Cristo y ellos. Lo único que tenían era eso. Bueno, este confesar, el que habla aquí, no se trata de algo que tú solamente dices. Vean, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es tu dueño, que Él es dueño de tu vida, de tus recursos, de todo lo que posees, que Él puede decir, hasta aquí llegas hoy. No te quito la enfermedad. Es más, te agrego 3 más. Sí, Señor. Solo somos siervos. Eso es. El que dice, sí, confieso que tú eres el dueño de mi vida. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, que en él creyere, no será avergonzado. Otra vez Isaías, ¿no? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es decir, está la elección, pero está la justificación que es por la fe. Es decir, cualquiera que invoque el nombre del Señor y que confiesa que es su Señor y que confiesa que Él se levantó de los muertos, Él está invocando el nombre de Cristo. Es decir, será salvo, ¿no? Como dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces nosotros no podemos quedarnos como expectantes a decir, bueno, yo voy a esperar a que Dios me elija, porque es lo que dice el capítulo 9. No, yo tengo que invocar el nombre del Señor. ¿Para qué? Dice, para que tú te hagas salvo a ti mismo. Dice, serás salvo, porque esa es la salvación, es de Jehová, es lo que dice Joel, lo que dice Salmos, es lo que dice Apocalipsis. La salvación es de Jehová. Nosotros invocamos y confesamos al Señor y Él nos salva. Son las paradojas de las que les decía la semana pasada. La soberanía de Dios, nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de invocar su nombre. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que luego en el versículo 14, ya entramos de lleno al pasaje. De aquí, cuéntenme ya el tiempo, por favor. Es que el apóstol Pablo viene con unas preguntas retóricas en cuanto a aquellos que invocan el nombre de Cristo. Y la primera de ellas dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? La pregunta es retórica. Si la respuesta está ahí mismo. Es decir, para poder invocar el nombre de Cristo, ¿qué es necesario? Creer en Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a creer? El mensaje del Evangelio, que Cristo se hizo tomó forma de siervo, nació a través de una virgen, creció en santidad, sin pecado, pagó por nuestros pecados, al tercer día murió en una cruz, al tercer día resucitó, ascendió al cielo. Eso es el mensaje del Evangelio, es lo que tenemos que creer. Y una vez que alguien cree en eso y que confiesa eso, puede invocar el nombre de Cristo. Porque, hermanos, muchos usan el nombre de Cristo o invocan al Señor como si fuera el 911. Generalmente, ¿cuándo? Cuando estamos en una necesidad, ¿no? Cuando hay una emergencia, ¿qué marcamos? 911. ¿Cuál es su emergencia? ¿No? Y bueno, a veces el Señor tiene misericordia, pero no es ese tipo de invocación, ¿no?, al Señor, sino es en base al Evangelio que hemos creído que podemos decirle Señor. Y luego hay una segunda pregunta y van en cadena, ¿se fijan? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esta pregunta es interesante, hermanos, porque está escrita de forma que lo podamos entender como en cadena, pero literalmente el texto podría
leerse como, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Es decir, y esto es sumamente importante, hermanos, porque cada vez que alguien se para en este lugar, cada vez que tú estás con alguien compartiendo el Evangelio, con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares, cada vez que tú abres las Escrituras, citas pasajes de la Escritura, no estás hablando tú. Es la palabra de Cristo. Cada vez que alguien se para aquí, nuevamente estamos hablando las palabras de Cristo. Obviamente ustedes escuchan mi voz, ¿verdad? Mi dulce voz. Pero en realidad es dulce porque son las palabras de Cristo las que están escuchando. Qué responsabilidad pararse aquí y ser fiel a la palabra. Qué responsabilidad para ustedes cuando le predican a su familiar, predicarle la palabra de Cristo, la verdad. Que si no se arrepiente de sus pecados, va camino a la condenación. Y a veces nosotros queremos como que no ser tan rudos, ¿no? Pero necesitan escuchar las palabras de Cristo. Por eso, ¿cómo creerán si no le han escuchado a Él? La gente necesita escuchar a Cristo. Qué triste cuando un predicador viene y cuenta 5 chistes y los motiva y los manda a su casa, pues bien, estuvo bien amena la predicación, ¿no? Y se grabaron los chistes. Cuando el propósito, el objetivo es que nosotros, los que predicamos, hermanos, podamos ocultarnos detrás de la Escritura, podamos estar detrás de Cristo para que Él sea glorificado. Porque Él está obrando en sus vidas en este momento. Tan solo al leer los pasajes, en uno de una forma, en otro de otra forma. Pero necesitamos escuchar y necesitamos predicar la palabra. 2 Corintios 5:20 dice así. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que tenemos. Hablar de parte de Cristo, su mensaje, su palabra. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 2, si gusta ir ahí, 1 Corintios 2, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo, ¿no? Tenía bastante claras las cosas. Dice así, 1 Corintios 2, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si alguien podía ir con retórica, con un mensaje como Apolos, ¿no? Poderoso, era el apóstol Pablo, él también, pero no, él lo que quiso es ir y mostrar a Cristo y a este crucificado. Entonces, es a Cristo a quien tenemos que predicar. Cuando usted recuerda los evangelios y va ahí y va en las calles, ¿no? En las plazas, entre las casas, va Cristo predicando y llamando a algunos y a unos diciéndoles, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Y qué hizo Pedro? Dice que Pedro y su hermano al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Hermanos, esa es la importancia de ser fieles a la palabra, porque cuando nosotros le predicamos a las personas, cuando le hablamos acerca del mensaje del Evangelio, es Cristo diciéndoles, sígueme. Es Cristo diciéndoles, arrepiéntete, cree en el Evangelio. No hay otra forma de que las personas puedan venir a Cristo, si no es a través de ese mensaje. Es Cristo diciéndole a otros, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es Cristo a través de nosotros, de la predicación de la palabra, que los cielos se acercan a las personas. Mateo 4:17. Pero viene otra pregunta. Ya vimos, ¿no?
que es necesario creer para poder invocar a Dios y ser salvos. Pero es necesario escuchar a Cristo para poder creer. Y la tercera pregunta dice, ¿pero cómo irán sin haber quien les predique? Y hay oficios específicos en los que Dios nos ha puesto, hermanos. A unos de pastores, ¿no? A unos maestros de escuela bíblica, diferentes oficios en el que Dios nos ha puesto. Pero escuche, pero todos tenemos la obligación y tenemos el mandato de predicar el Evangelio. La gran comisión es para todos. Y de repente perdemos de vista el gran tesoro que tenemos en las manos. El Evangelio de Cristo, hermanos, el Evangelio de la salvación, no es algo no es un buen mensaje, nada más luego escuchamos, no, las buenas nuevas, de que te va a ir bien, ¿no? De que puedes ser salvo. No, es un mensaje que Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo y creó el mundo y vino todo lo que vino y Dios preservó a un remanente, a su simiente, para que llegara el cumplimiento de Cristo. Vea todo lo que tuvo que pasar, todo el tiempo, toda la sabiduría de Dios para poner en las manos de personas falibles como nosotros el único mensaje que puede llevarnos del infierno a la gloria. No sé en este mundo qué sería algo tan especial que pudiéramos tener en la mano. Que pongan en tus manos la Constitución original de los Estados Unidos mexicanos. Sería algo interesante, ¿no? Pero el santo evangelio de Dios, el mismo que los ángeles al ver, ¿no?, a los que predican se admiran y quisieran participar, Dios lo ha puesto en nuestras manos. ¿Pero para qué? Para predicarlo, ¿no? Porque ¿cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, solo tenemos esta vida para hacer eso. Y la vida es corta, ¿no? Solo tenemos esta vida para predicar el mensaje. Solo tenemos esta vida para servir al Señor y cumplir con la encomienda que Él nos ha dado. Porque cuando lleguemos allá con Él, nos vamos a arrepentir de no haber hecho más de lo que pudimos haber hecho. Yo no sé si eso va a ser un triste comienzo. Yo me acuerdo hace mucho, pastor Eliud Santinelli, ¿no? Él hablaba de que muchos iban a tener un triste comienzo de eternidad por no haber aprovechado todas las herramientas y toda la vida que Dios nos da y todo el impulso que Dios nos da a través de su Espíritu y haberlo puesto a un lado. Y sí, estaremos con Él, pero algunos edificaron con oro, plata, piedras preciosas, pero que otros edificaron con heno, madera y hojarasca. Solo tenemos esta vida. Versículo 15 de Romanos, viene la última pregunta. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Decía un pastor, y refiriéndose a este texto y a las hermanas, dice, hermana, no te esmeres tanto en un peinado hermoso, en un vestido hermoso, en cómo te ves, ¿no? Que el espejo te refleja lo que tú quieres ver. Dice, porque Dios no está interesado en cómo se ve tu vestido, en cómo se ve tu peinado. Dios está interesado en cómo se ven tus pies. Isaías 52:7 hace referencia al apóstol Pablo aquí, en este pasaje del versículo 15. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Es decir, de los que traen el evangelio. Dice, del que anuncia la paz, de que podemos reconciliarnos con el Padre. Antes no podíamos. A través de la obra de Cristo podemos tener paz con el Padre. Ya no somos enemigos. Dice, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Dice, del que publica salvación, del que dice a Sión,
tu Dios reina. Dios está interesado en nuestros pies, ¿no? ¿A dónde te están llevando tus pies? Porque eso es una metáfora para decir hacia dónde vas, ¿no? ¿A dónde estás dirigiéndote? ¿Dónde estás predicando? ¿Dónde Dios te puso? ¿En qué lugar Dios te puso? Donde tienes tú que predicar, donde tú tienes que anunciar y decirle que Dios reina y que es necesario que se arrepientan. Versículo 16. Y aquí está el reproche de Dios al pueblo de Israel. La luz vino, ¿verdad? Cristo vino. Versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, lamentablemente esta es una cruda realidad. Yo sé que muchos de ustedes han llorado y han derramado lágrimas por familiares y que no quieren creer. Y les han predicado de una forma y de otra y han pasado mucho tiempo orando. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero otros sí. Pero estos que no obedecieron al Evangelio son aquellos que dice ahí en Juan 3:17. Mas el que no creyere ya ha sido condenado. Nuestro compromiso, hermanos, es seguir predicando el Evangelio a ellos. Porque la respuesta de las personas no nos compete a nosotros. La respuesta es personal. Nuestro compromiso es presentar el mensaje, presentarlo incluso con lágrimas, presentarlo, y la mayoría de las veces tiene que ser así, con poder, presentarlo con pasión. Y bueno, si nos topamos con un corazón endurecido, dejemos que Dios haga la obra. ¿Ok? El hombre es responsable de rehusar creer en el Evangelio. Como les decía al principio, ¿y será que Dios no lo eligió, por eso no cree? Entonces podría reprocharle a Dios, tú no me elegiste, por eso no creí. No, tú dijiste, no me interesa. Ahorita no, estoy muy joven. ¿No? Cosas como esas, ¿no? Prefiero disfrutar de la vida ahorita. Dios elige a los suyos, los hombres son responsables en dar respuesta a Dios. No tratemos de llegar a conclusiones, no tratemos de llegar a conjeturas y de querer encontrar el hilo negro, ¿es, no? El hilo negro no lo vamos a encontrar. Aquí están las dos cosas. Y tenemos que ser fieles en predicarlas, ¿no? Entonces, perdón por tanto introducción, esto nos lleva al versículo 17. ¿No? Recuerden todo lo que les dije para no repetirlo otra vez. Versículo 17, así que el hombre es elegido, justicia por la fe, no por las obras que los judíos querían hacer, sino que el mensaje está cerca de ustedes, cerca de su corazón. Hay que creer para invocar al Señor, hay que predicar, escuchar el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Dice, así que la fe viene del oír, es lo que dice la Biblia de las Américas. Una traducción que deja más claro el pasaje es la Biblia Cantera Iglesias. Dice así, por tanto, la fe depende del mensaje que se oye. Es decir, la fe no la traemos adentro encriptada. Y no está ahí para ponerle el código y que se desencripte y que ya tengamos la fe. No, la fe no es de nosotros. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces esa fe, dice Romanos 10, 17, la fe depende del mensaje que se oye. Es decir, necesitamos el mensaje para que pueda venir la fe a nosotros,
para que le recibamos como un don. Y la segunda parte del pasaje dice, y ese mensaje se llega a través de la palabra de Cristo. Y esto hace un eco al versículo 14 que ya leímos, que es necesario escuchar la palabra de Cristo. Entonces, también Filipenses 1:29, no vaya ya, se lo leo. Filipenses 1:29 dice que porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, a causa del mensaje de Cristo y de lo predicado por Cristo, dice, nos es concedido no solo que creáis en Él. Vean, no es algo que nosotros a lo que entramos por nuestros propios pies, pero somos responsables. Se nos concedió creer en Él. Dice, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis con Él. Así como Dios es glorioso al insertarnos en su familia por la fe, el hecho de padecer por Él también lo debe ser, hermanos. La misma gloria, solo que una duele más, ¿no? Entonces, el mensaje, básicamente, el mensaje por el que proviene la fe, por el que hacemos recipientes del don de Dios, que es la fe, es el mensaje de Cristo, es decir, es el Evangelio. ¿Todos conocen el Evangelio? ¿Sí? Bueno, fue un examen, ¿eh? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda Timoteo 1:9 dice, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ven? El Evangelio es eterno, no solo hacia allá, sino desde la fundación del mundo. Y nos fue dado. Y es ese mensaje que nosotros debemos de predicar y hacer oír la voz de Cristo para que la fe llegue a las personas. Pero aún así, hermanos, unos se endurecen. Hermanos, nuestros hijos corren el peligro porque ellos han escuchado tantas veces el Evangelio. Y miren, no es que yo les ande preguntando ni ando observando sus vidas. Viene la Santa Cena. Póngase de pie los que saben que son creyentes. Los que se quedan sentados, yo asumo que no lo son, ¿no? Porque la palabra ahí mismo en Corintios nos dice que nos pongamos a cuentas. Si es que tú te quedas sentado porque hay un asunto ahí, dice que te pongas a cuentas antes. Por eso avisamos con tiempo. El tercer domingo del mes, ¿verdad? Tenemos Santa Cena. Hay que estar bien. Todos los días pecamos, hermanos, ¿no? Pero los que se quedan sentados, yo asumo, pues que no son creyentes. ¿Cuánto mensaje han escuchado? ¿Cuánto mensaje han escuchado? Versículo 18. Tiene que ver con esto mismo. Versículo 18 de Romanos 10 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? ¿Y qué han estado haciendo todo este tiempo? ¿Y qué ha pasado todo este tiempo? ¿Acaso no han oído? Dice el apóstol Pablo, sí, se han oído. Ciertamente sí, dice, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En todos los lugares, ahorita en el mundo, donde hay congregaciones, se está predicando la palabra y ahí están escuchando. ¿Y acaso no han oído? Sí han oído, pero ve, se ha endurecido el corazón. Yo le decía a unos hermanos el fin de semana que en una congregación donde íbamos antes, yo me bauticé porque ya, miren, les voy a decir por qué. Todos los domingos decían, pónganse de pie los que no están bautizados. ¿No? Bueno, se levantaban 15. Y el siguiente domingo pues ya eran 12. Y así, y pues yo iba quedando. Qué vergüenza, ¿no? Ya 15 años ahí en la iglesia y todavía eran los que se ponían de pie porque no se habían bautizado. Entonces, ¿por qué cree que me bauticé?
por vergüenza. Porque el Evangelio golpeó mi vida y dije, ¿y ahora qué hago, Pedro, no? Como los judíos en su primer mensaje, ¿qué hacemos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No, me bauticé porque ya estaba cansado de ser la vergüenza, ¿no? De levantarme todos los domingos. Eso hace mucho daño, hermanos. Y me dieron mi fe de bautismo y se me voló del tablero del carro, ¿no? Así que no tengo ni cómo comprobarles ahora, ¿no? Pero muchas veces escuché el mensaje, muchas veces se predicó, pero yo no entendía. Pero un día llegó el mensaje y fue predicado y Dios rompió el corazón y me dio un corazón de carne. Y están aquí ustedes sufriendo las consecuencias. Hermanos, el problema de Israel, contextualizando nuevamente, no era que no escucharon el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y estuvo entre ellos y comió entre ellos y hizo milagros entre ellos y hizo muchas sanidades y expulsó muchos demonios, hizo muchas señales. Estuvo entre ellos, pero no es que no escucharon, el problema es que se endurecieron y ellos tomaron la decisión de mantenerse en incredulidad y de buscar a Dios por medio de la religión y del legalismo, por medio de las obras. El asunto entonces es que la gente no tiene problemas de oído, ¿verdad? Es que la gente endurece el corazón. Por eso tenemos que seguir predicando, ¿qué cosa? El mensaje de Cristo, porque es el único que puede traer fe. No hay otra forma. Ni torturándolos, ¿no? Ni dándoles 40 menos 1. Solamente predicando el mensaje de Cristo. La cosa, hermanos, y donde yo les decía, tener cuidado con nuestros hijos, de que ellos no estén de un lado con el temor de no quiero ir al infierno, pero de este lado agarrándose del mundo, es que me gusta lo que está allá, pero no quiero ir al infierno. ¿Ve? Están ahí en ese limbo, ¿no? En esa nebulosa. Predicarles. Llegas a tu casa, ¿qué entendiste del mensaje? ¿Te quedó claro? Y si no, ayudarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir por favor a Romanos 10 otra vez. Sigue diciendo, no, nos quedamos en el 18. ¿Acaso no han oído? Ya que terminamos. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Dice, primeramente Moisés dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Ellos sabían que los gentiles íbamos a llegar a la salvación. Ellos sabían eso, estaba escrito, Moisés se los dijo. Y aquí estamos nosotros, hermanos, en el versículo 20, dice, e Isaías resueltamente dice así, fui hallado de los que no me buscaban, se me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero versículo 21, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Si hay alguien aquí, hermanos, que ha estado titubeando, es que esta vida todavía hay cosas, olvídese de eso. Olvídese de eso. Ahí está el versículo 21. Todo el día extendí mis manos. Es como el padre del hijo pródigo. Todas las tardes salía a ver si su hijo regresaba. Hermanos, eso es una misericordia que no podemos entender. Y está ahí Dios esperando. Pero no como la iglesia de la Odisea, ¿no? Estoy afuera tocando, está lloviendo, me estoy mojando. No, eso se lo hizo a una iglesia. Dios está esperando que vengan a través del mensaje. Termino con Joel 2,
por favor. Joel 2:12, acompáñeme ahí. Joel 2:12 y 13. Si nosotros, hermanos, somos de aquellos que no hemos tomado la decisión de invocar el nombre de Cristo, pero no solamente para salvación, sino porque necesito ir más adentro, necesito comprometerme. Vea el versículo 12 de Joel, dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, dice, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo y lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Nueva traducción viviente. Los brazos de Dios están extendidos, hermanos, para que nosotros vayamos a Él, si es que no hemos puesto nuestra confianza en Cristo, para que reafirmemos nuestro compromiso con Él, de servirlo, de decir Señor, y entender que es decirle Señor, porque no todo el que le dice Señor, Señor, ¿verdad? Pues ya pasamos por ahí, ¿no? Ya enseñamos acerca de eso. Entender que tú eres el dueño de mi vida. Entonces voy a estar aquí, llueve, trueno, relampagueo, haga calor, ¿no? O haga frío, Dios quiera que haga frío. Estar aquí, hermanos, venir y la exhortación es esta misma de Joel, vuélvanse ahora mientras haya tiempo. Sigan predicándole a sus familiares, no se cansen, porque lo que ellos necesitan escuchar es la palabra de Cristo. Amén. ¿Me acompañan a orar?